Hola, mi nombre es Juan Salvador y hoy les voy a platicar de mi proyecto de investigación documental y de campo. Estudio la carrera, estoy en el propedéutico para estudiar la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software y mi proyecto se denomina de la siguiente manera: Sistema de alertas como elemento de prevención para la asistencia escolar y seguridad de alumnos en las instituciones de nivel básico, medio, superior. Bueno, vamos a iniciar. En esta exposición vamos a platicarles brevemente de 5 puntos principales. Vamos a tener una introducción donde vamos a hablar los elementos básicos como es la delimitación del problema, los objetivos y la justificación de nuestro proyecto. Les voy a platicar también de la metodología, un poco qué tipo de metodología pienso ocupar para el proyecto final. También vamos a hablar de la parte de los resultados que obtuvimos, de los resultados de acuerdo a ciertas herramientas de investigación de campo, y vamos a hablar también de unas conclusiones y recomendaciones. Por último, vamos a mostrar solamente las referencias y fuentes de consulta que ocupamos para nuestro proyecto. Bueno, comenzamos. En nuestro proyecto lo primero que vamos a pensar es cómo desarrollar una idea, cómo plantear el problema. Entonces ahí es donde nos surge la primera pregunta: ¿cómo planteamos el problema? Y pues obviamente el problema tiene que surgir a partir de una necesidad, que es la idea principal que nosotros vamos a buscar obtener. Tenemos que buscar dentro de todos los elementos del entorno para poder iniciar nuestra investigación y partir de ahí para lo que nosotros vamos a conocer como la delimitación del problema. Ahora, en este caso, como es un sistema de alerta, lo que se busca en sí es crear un sistema web responsivo, es decir, que sea adaptable a cualquier dispositivo, una tableta, un teléfono, una laptop, una computadora, y que esa información se pueda almacenar en una base de datos. ¿Cómo se va a hacer el mecanismo de controlar las entradas y salidas de alumnos? Lo que se busca aquí es generar un sistema de alertas para que los papás y los padres y madres de familias tengan una notificación, un aviso vía correo electrónico, para que cuando el alumno entre a la institución se le notifique vía correo electrónico, y cuando el alumno también salga de la institución se le notifique vía correo electrónico. Entonces lo que se busca que cuando el alumno entre exista un prototipo con Arduino. Bueno, se dice que es un prototipo porque no se va a llevar a cabo de forma real. Se busca crear un prototipo con Arduino para generar unos elementos similares a un torniquete con unos pequeños motores, para que cuando el alumno use una credencial, esa credencial va a tener impregnada ahí un código. Puede ser un código QR, puede ser un código de barras. Entonces la misma credencial tendría el mecanismo de poder loguearse con un escáner, ya sea un escáner de código, o también podría utilizarse un elemento como un RFID para poder leer al momento de que se pasa la credencial. Y obviamente el prototipo de Arduino, que sería algo como un tipo torniquete, que aperture y le dé el acceso al alumno dentro de la institución. Entonces en ese momento, cuando el alumno entre, lo que va a hacer es disparar el dato hacia un correo electrónico. ¿En qué consiste este mecanismo que le vamos a llamar disparar? Bueno, consiste en que va a tener se va a almacenar en un gestor de base de datos, y en el sistema, cuando detecte que se almacena ese registro, va a disparar un correo electrónico hacia los padres. Obviamente deberíamos de tener una base de datos de todos los padres de los alumnos que estén dentro de la institución. Eso es lo que se busca. Los puntos principales para poder decir que eso es lo que queremos lograr con el proyecto. Esa sería la idea, ¿no?, del proyecto. Pero obviamente todo esto lo tenemos que aterrizar. ¿Qué es
exactamente lo que queremos hacer. Entonces tenemos por ahí nuestros objetivos. El objetivo en sí es buscar qué es lo que se quiere alcanzar, ¿no? O lograr. Entonces lo que se busca son tres elementos principales. Analizar el problema. Una vez que esté analizado el problema, determinar cuáles serían los elementos que podríamos incluir en el desarrollo de la plataforma, cuáles serían los elementos que podríamos ocupar para poder diseñar nuestro prototipo de Arduino que permita el acceso a la institución y que automáticamente dispare los correos, ¿no? Posteriormente, después de analizar, tendríamos que diseñar básicamente todas las pantallas, obviamente también diseñar el prototipo de Arduino con los motores que se quieren usar, si se va a tener algún escáner, algún lector de código de barras, algún lector de RFID, de radiofrecuencia, y posteriormente desarrollar el sistema de alertas. Y el sistema de alertas en lo que consiste es pues en que se dispare un correo, ¿no? Bueno, en sí este sería el objetivo: analizar, diseñar y desarrollar un sistema de alertas. Posteriormente tendríamos la justificación. La justificación, ¿qué es la justificación? Es básicamente en un proyecto es el porqué el por qué se quiere hacer ese proyecto. Lo más primordial es que en la institución no existe un sistema como tal, no existe un sistema de alertas. Se estuvo investigando en el marco teórico y en el estado del arte, bueno, que hay ciertos programas que ya hacen esta operación y hacen más cosas, pero por lo regular estos programas o estas aplicaciones que ya existen son de empresas, ¿no? Empresas privadas que desarrollan software para instituciones, y por lo regular donde se tiene implementado son en instituciones privadas, ¿no? Hay un caso que estuve investigando por ahí de una institución, no lo mencioné en la documentación, pero de una institución de odontología en Veracruz que tienen ese mecanismo más completo. Por ejemplo, si un alumno paga su colegiatura, cuando ellos entran a la institución, pasan una tarjeta, y al momento de pasar la tarjeta, si ya pagaron su colegiatura, les permite el acceso. Si no han pagado su colegiatura, desde ahí el mismo sistema ya no les permite la entrada. Entonces la justificación es que en las instituciones privadas sí hay, pero en instituciones públicas no existe o no hay. No encontré dentro del estado del arte, no encontré elementos suficientes o elementos que me pudiera decir, no, sí existe esta aplicación o sí existe este mecanismo. Realmente no hay. Lo que existe hasta el momento son una seguridad, ¿no? O sea, que exista personal que esté verificando en las entradas de las instituciones. Existe personal de seguridad que ya sea que son subcontratados por las instituciones, y que estos son los que permiten hacer la revisión. En el caso de nuestro instituto, lo que hace es que hay 3 guardias de seguridad y se tienen un acceso para vehículos y un acceso para el personal que no entra por los vehículos. Entonces esas personas entran a pie, entran caminando, y en ese momento existe un elemento de seguridad que es el que les revisa mediante su credencial del alumno o su credencial del personal docente, que realmente sea personal dentro de una institución o sea alumno de la institución. Por el lado de los vehículos, cuentan con un pequeño tarjetón que asignan a los que traen el vehículo, y para poder acceder a la institución les marcan por ahí tiene uno que mostrar el tarjetón. Tienes que mostrar el tarjetón, y con ese tarjetón trae un número, y con ese número automáticamente lo tienes que traer en el espejo, y ahí se ve, y es donde el guardia de seguridad te permite el acceso. Pero no existe un sistema de alertas como tal, que cuando entre un alumno, aquí hablando de los alumnos, que entre el alumno a la institución y que no se pueda, y que se les pueda avisar a los padres o madres de familias. No existe. Por eso es la justificación de este proyecto. Bueno, en la metodología, hablando de la metodología, lo que se piensa hacer
es una investigación que sea de corte cuantitativo, porque vamos a evaluar cosas, y que sea de tipo descriptivo, es decir, ver los detalles a conciencia del problema. Y hablamos de una muestra sin reemplazo porque la muestra que tomamos, la muestra que se puede tomar ya cuando es una muestra real, es extraerlos y ya no volver a meterlos dentro de la muestra. O sea, si yo tengo una muestra de 100 alumnos, voy a extraer 3, y esos 3 ya no los voy a volver a incluir en la siguiente estadística que quiera aplicar. Y se le llama estratificado porque lo dividimos se dividió en 3 secciones. La primera sección es que está dividido por administrativos, la segunda es por docentes y la tercera por alumnos. Entonces, por eso decimos que es estratificado. Manejamos 3 clasificaciones. Dentro de la misma metodología, manejamos 3 elementos principales que nos ayudaron para poder hacer la investigación, y uno de los principales fue la bitácora, fue la investigación de campo, donde nos fuimos a sitio, estuvimos revisando cómo se manejaba el acceso, que existen 2 accesos, del personal y de los vehículos, y ahí se plasmó en la bitácora, ahí viene en la documentación. Otro elemento importante fue la entrevista que se realizó a esos 3 estratos que mencioné anteriormente. Y por último, dentro de la metodología también se habló de se utilizó un cuestionario cerrado. Este cuestionario cerrado se utilizó como una escala de Likert, ¿no? Básicamente para poder obtener obtener los datos que queríamos saber, ¿no? Que queríamos saber para determinar si hay ciertos parámetros que pudieran evaluar y poder decirnos si el desarrollo de la aplicación o el sistema de alertas sería viable para nuestro desarrollo. Dentro de la metodología, pues en todo proyecto existe una planeación, o tiene que existir una planeación. La planeación está dada, se plasmó ahí un diagrama de Gantt, que el arranque era el 7 de mayo y terminaba el 11 de junio. No voy a especificar los detalles de la planeación del proyecto porque ya vienen en la documentación del informe final, pero bueno, básicamente hablamos de prácticamente un mes, ¿no? Aunque lo pudimos haber cerrado antes. Entonces, en todo proyecto tiene que haber una planificación para poder controlar los tiempos y no desfasarnos o recalendarizar las actividades que tengamos para nuestra investigación. Bueno, como resultados nosotros, digo yo, un servidor determinó que de acuerdo a las entrevistas y a los cuestionarios aplicados, realmente se ve como una necesidad el desarrollo del sistema de alertas para el control de asistencias. Se ve realmente y se cree que es necesario que esto se lleve a cabo. Pero esto va a depender básicamente de la institución que realmente acepte el proyecto, se case con la idea del proyecto y que quieran implementarlo. Obviamente, para implementarlo, pues tendría que llevarse a cabo la parte de infraestructura física, que es el esquema de torniquetes, que sería como un prototipo. Aquí en la investigación se está planteando como un prototipo, porque un sistema de torniquetes sale un poquito más caro, ¿no? Sería el prototipo. Ya si la escuela lo quiere implementar, tendrían que comprarse o hacerse, ¿no? Va a depender tendrían que evaluarse los costos por ahí. Dentro de los resultados, nosotros al utilizar la escala de Likert hicimos 10 encuestas, y son 10 preguntas, y aquí nos marcan los valores del 1 al 5, tomamos 1 al 5, que va a depender aquí del valor que tengamos, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Pero el detalle aquí que manejamos varias escalas, no solamente esta, sino también la de relevancia y una de frecuencia, y obviamente una de notas malas. Digo, una que sea mala, regular, buena, muy buena y excelente. Entonces aquí por eso se estipulan estos tres esquemas. El primero del acuerdo, el otro de relevancia, el otro de bueno, malo, regular y el de frecuentemente.
frecuentemente. Bueno, y en esta tabla se muestra el resultado de la escala de Likert con las preguntas y los porcentajes, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante las gráficas que nos indican los valores que nosotros hemos obtenido, ¿no? Bueno, se hicieron 10 preguntas y aquí básicamente una de las primeras preguntas fue ¿qué tan importante consideras conocer el procedimiento de entrada-salida? Entonces, para lo cual aquí se obtuvo que un 60% considera que es muy importante, el 20% poco importante y el 20% consideró que no es muy importante. Esto cabe recalcar que tiene que ver con que la encuesta se evaluó a tanto alumnos, docentes como personal administrativo. Entonces, esta parte que estamos viendo aquí de la muestra quiere decir que puede ser con alumnos que no les gustaría que estuviesen vigilados por los padres, ¿no? El que no tienen mucho interés en el procedimiento de entrada y salida del instituto. Otra de las preguntas que se mencionó: ¿considera usted que el mecanismo actual para la entrada y salida del instituto es adecuado? Entonces aquí el 60% dice que está totalmente de acuerdo. Entonces esto nos lleva a decir que vamos por buen camino. Por buen camino. La siguiente pregunta, vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí tenemos dos preguntas. Dice: ¿cree que una aplicación web que avise a los padres vía correo electrónico cuando los alumnos no asistan sería relevante? Bueno, aquí hay diferentes resultados, entre el 40% poco relevante, neutral 50% y relevante un 10%. Entonces se destaca que a pesar que no les agrada a una gran mayoría el mecanismo de acceso, pues también sí se tiene interés por generar otras medidas que se consideren, ¿no? O sea, porque aquí hablamos del mecanismo actual que se tiene. Aquí otra pregunta es: ¿cómo consideras la seguridad escolar con respecto al acceso del personal y alumnado dentro del instituto? O sea, ¿cómo consideras la seguridad? Hay un grado de conformidad con la seguridad escolar que está entre buena y muy buena, con un 90%, lo que denota que no se ha considerado como urgente o prioritaria de algún otro mecanismo de control, o que tal vez se desconozca o nunca han pensado que pueden utilizar otro mecanismo para controlarlo, ¿no? Bueno, aquí otra de las preguntas es: ¿con qué frecuencia siente confianza trabajar dentro del instituto? Durante la jornada laboral se preocupa por su seguridad. También hay otras preguntas que son similares, desde a partir de las 7, 8, 9. También se le hace la misma pregunta a los directivos, docentes y padres, que serían viables. Bueno, pasemos a las conclusiones y recomendaciones. Se encontró que la gran mayoría de los encuestados sí están de acuerdo en implementar algún otro medio para el proceso de entrada-salida, aunque muchos pues no lo conocen, pero en el caso de los directivos y administrativos y docentes sí lo consideran viable. ¿Cuál sería una recomendación para este proyecto si se terminara y se llevara a cabo? Bueno, que se podría implementar a través de una aplicación móvil. Si ya vamos a controlar la entrada del alumno y que se dispara un correo, y la salida de un alumno y se dispara un correo, bueno, también sería interesante añadirle una aplicación móvil que el maestro la tenga en el celular, para que les pueda escanear su credencial y automáticamente les pueda hacer el pase de lista. Esa sería una recomendación que podríamos hacer para el proyecto de investigación, para que si se llegara a realizar una segunda etapa. Entonces las conclusiones fueron que sí se podría utilizar algún otro mecanismo del que ya existe actualmente. Y las bibliografías, bueno, la referencia y las fuentes de consulta que ocupamos fueron de Educación 3.0, obteniendo unas herramientas por ahí. Otro que también fue de una empresa que se llama IS Grupo IDESOFT,
que maneja controles de acceso. También System México Solution es otra empresa que maneja mecanismos de acceso, y investigamos en buscadores de científicos como Cielo, como Redali, y obviamente buscamos en videos y dentro de estos buscadores encontramos artículos. Bueno, pues eso fue todo de mi exposición, y espero que haya sido clara, y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Salvador y quedo atento a cualquier duda. Muchas gracias.